como recuento de folículos por ovario mayor o igual a 12 con un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. Dado el reconocimiento que los equipos de ecografía más modernos permiten contar más folículos, el Consenso Internacional de 2018 cambió la definición de la morfología ovárica para el conteo de folículos mayor o igual a 20 en vez de mayor o igual a 12. Y también tenemos la Sociedad de SOP y de Exceso de Andrógeno, que en 2009 dijo que para ser diagnosticado como síndrome de ovario poliquístico, la persona tendría que tener exceso de andrógeno, hiperandrogenismo y o la disfunción ovulatoria o la morfología ovárica de ovario poliquístico con un conteo mayor o igual a 25. El problema principal de este consenso de Rotterdam es que genera 4 tipos de fenotipos diferentes, por lo tanto genera más confusión. Tenemos, por ejemplo, el de hiperandrogenismo, la disfunción ovatorio y la morfología ovárica. Tenemos el fenotipo B, hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria. Tenemos la tercera, hiperandrogenismo con morfología poliquística, y la última, disfunción ovariana con morfología de ovario poliquístico, pero sin el hiperandrogenismo. Por lo tanto, 4 fenotipos. Y también seguimos diciendo que la morfología ovárica de ovario poliquístico sigue siendo igual o mayor a 12, 50% de las mujeres van a tener este tipo de problema. Por lo tanto, tenemos que actualizarlo para 2025. Esto va a reducir la confusión. También vamos a tener que saber que si no tenemos acceso al conteo de folículos, podemos hacer también el conteo porque de la AMH, de la hormona antimuleriana, que igual a 5 es equivalente a 20 también de folículos por ovario. También otro término del problema con este término es que juntan problemas diferentes, lo que genera aún más confusión, porque yo tengo aquellas mujeres que tienen exceso de hormona masculina, paciente delgada con exceso de andrógeno, que tiene irregularidad menstrual. Tenemos aquella paciente que solo va a tener irregularidad menstrual cuando está obesa, que es aquel problema de disfunción ovulatoria causado por el exceso de insulina. Y vamos a poner esas dos situaciones con el mismo nombre, bueno, acabo llevando a tratamientos inadecuados. Por ejemplo, dar hormona para una obesa que no tiene hiperandrogenismo ninguno y, por ejemplo, pedir dieta, actividad física y metformina para las delgadas con insulina normal porque tiene hiperandrogenismo y su causa es totalmente diferente. Por lo tanto, este es otro problema dado por el término. ¿Cuál sería mi sugerencia para tener un término mejor para este problema? Sencillamente, darle la causa de la disfunción ovulatoria como hacemos para todas las otras. Por ejemplo, tenemos una disfunción ovulatoria causada por hiperandrogenismo, por hiperinsulinemia o obesidad, y por las otras como hipotalámicas, por ejemplo, desnutrición, bajo IMC, actividad física excesiva, síndrome de Kallmann, estrés, idiopática. Yo tengo las disfunciones ovulatorias por hipofisarias, hiperprolactinemia o por insuficiencia hipofisaria o, por ejemplo, por algún tumor, por radioterapia. Yo también voy a tener las disfunciones ovulatorias causadas por hipotiroidismo y la hiperplasia adrenal congénita. Por lo tanto, tenemos que poner la causa de la disfunción ovulatoria mucho más sencilla que intentar buscar o darle el nombre a una enfermedad como ovario poliquístico, que es básicamente un exceso de andrógeno. Volviendo un poco aquí a algo que me parece importante, hay un consenso sobre cómo hacer el conteo, el recuento de los folículos. Voy a intentar resumírselos rápidamente. Hay algunos criterios para poder hacer un buen recuento de folículos con buena calidad. Una sonda transvaginal de por lo menos 7 MHz, que el tratante haga o haya hecho 20 a 40 pruebas supervisadas, habilidad del operador, ajuste de la máquina, que sepa realmente poner el ovario ocupando buena parte de la pantalla, que pueda ajustar los detalles del equipo para mejor contraste entre el líquido folicular y el tejido ovárico circundante. Tiene también que saber usar los tipos de ecografía por la que tenga preferencia. Puede hacerlo en 2D, en tiempo real. También hacer pequeños vídeos cortos de 3 a 5 segundos de cada ovario para recontar después el número de folículos, cuando hay muchos folículos para contar. Y también hacer la ecografía 3D
tanto en la forma manual como en la forma semiautomática. Cuando yo comparo el recuento de folículos con la HAM en relación a la identificación del número de folículos sensibles a la FSH, y aquí hacer el diagnóstico de la disfunción ovulatoria, el riesgo también de hiperandrogenismo, de poder prever cuáles o cuántos folículos van a poder crecer con estimulación ovárica o una reproducción asistida, tenemos que ver cuáles son las grandes ventajas de la ecografía. Bueno, primero me permite ver la posición de los ovarios, si hay tumor, endometrioma, si ovuló o no, si voy a tener en la reproducción asistida dificultad de poder hacer una punción del folículo, si son, por ejemplo, ovarios fijos, retrouterinos. Me permite ver otros problemas como, por ejemplo, el hidrosalpinx, por ejemplo, los pólipos, los leiomiomas, etcétera. Otro punto importante, ¿cuál es el tamaño del folículo que voy a contar? Se sugiere que sería más adecuado medir solamente aquellos menores o iguales a 5 o 6 milímetros, que daría una estimativa más precisa del corte reclutable, aquellos que van realmente a crecer con presencia de FSH, pero cuando se miden o se intenta medir los menores 2 milímetros son difíciles de identificar, sobre todo distinguir de pequeños vasos. Otro problema que existe es intentar distinguir los folículos de 5, 4, 5, 6, de aquellos de 7, 8 o 9 milímetros. Exigiría que midiera muchísimos folículos, haciendo que la prueba sea muy cara y tal vez empeorara la reproductibilidad, porque no iba, a lo mejor unos iban a contar unos como 5, otros como 6, siendo 7 u 8. Pero si los medimos, los de más de 10 milímetros son fáciles de identificar. Por lo tanto, la sugerencia es contar todos los folículos entre 2 y 10 milímetros por ser un método más práctico y probablemente más reproductible. ¿Cuándo hacerlo? La sugerencia es siempre que estemos haciendo una ecografía transvaginal, deberíamos contar los folículos y deberíamos ponerlos en el relato. En la fase folicular inicial, muchas personas que es obligatorio, pero es en cualquier momento. En este periodo, claro, es más fácil porque no hay folículos grandes, no hay cuerpo lúteo, igual es más reproductible. Pero es importante saber también que lo que varía entre el ciclo es muy poco relevante. Las oscilaciones, por ejemplo, menores que variaciones entre observadores. Igual también hay poco impacto en la conducta clínica de las orientaciones que yo voy a dar para mi paciente. Y si voy a restringir la prueba solamente para la fase folicular inicial, voy a perder la posibilidad de hacer una evaluación de la paciente cuando esté haciendo la ecografía por otros motivos, y también limito también el periodo menstrual, porque muchas personas van a preferir no hacer la prueba en ese momento del periodo menstrual. Recuerden que si la mujer está usando contraceptivo hormonal, esto puede tener un efecto, se tiene que también apuntar en el relato, pero no dejar de hacerlo y mucho menos orientar a la paciente que deje de tomar el contraceptivo, puesto igual no quiere quedarse embarazada. Las mujeres también que usan agonistas de GnRH, por ejemplo, porque quieren reducir miomas, también puede haber una reducción del recuento de folículos. Situaciones mecánicas como los folículos distantes de la sonda, por ejemplo, por endometriosis, adherencias, tumores, folículos grandes, podemos tener folículos distantes que empeoran mi capacidad de identificarlos y podemos tener un conteo subestimado. Hay que ponerlo en el informe y no dejar de contar con la presencia de estos puntos. Lo apuntamos que el conteo puede estar subestimado por alguno de estos factores. Voy a tener algunas situaciones donde la ecografía transvaginal no es adecuada. Igual no puedo identificar los ovarios en el transvaginal porque son muy craneales o lateralizados. En este caso vamos a usar la sonda transabdominal y vamos a colocar también en el relato que si fuera posible contar con este recuento también va a ser subestimado, posiblemente porque la habilidad de identificar los folículos pequeños se queda reducido. En pacientes vírgenes o con vaginismo que no aceptan la transvaginal, podemos hacerlo transrectal si el recuento realmente fuera importante, porque claro que es un poco incómodo, pero voy a tener la misma calidad que con el transvaginal, y si no se acepta o si no fuera tan importante contar los folículos, podemos hacerlo transabdominalmente, pero tenemos que avisar que el conteo nuevamente va probablemente a ser subestimada. ¿Cómo realizar la prueba? Tenemos que hacer lo máximo posible para tener una buena seguridad de lo que estamos contando. Tenemos que maximizar el contraste entre el líquido tejido, sobre todo usando la imagen armónica que me permite este contraste mejor, y ajustar la ganancia y la frecuencia para que el color se diferencie bastante.
Para identificar los folículos pequeños es importante aumentar el tamaño del ovario en la pantalla. No ponerlo solamente en un pedacito de la pantalla, no, tiene que tomar mayor parte de la pantalla, hacer el ajuste de profundidad y zoom. Y si, bueno, cuando lo vaya a medir, si es redondo y pequeño, puedo medir solamente el diámetro en la vertical. Si fuera oval, hago 2 medidas perpendiculares. Puedo elegir medirlos mientras estoy haciéndole la prueba, o sea, en tiempo real. Estoy haciéndolo de uso de rutina, pero voy al mismo tiempo contándolo, lo que me permite deslizar. Esto es un quiste paraovárico. Puedo comprimirlo durante la prueba para ver esta identificación más claramente. Me permite utilizar el Doppler para si es un folículo o un vaso. Esto me va a permitir que aumente, claro, el tiempo de la prueba, o sea, el tiempo que voy a tener la sonda dentro de la paciente, y no me permite que nadie más evalúe este recuento de folículos. No se lo voy a poder mandar a nadie, es en tiempo real. No voy a poder mandárselo a nadie a no ser que lo grabe toda la prueba. Otra herramienta que me gusta mucho es el CineLoop en 2D. Hago el barrido fuera del ovario hasta antes de empezar hasta terminar, y con estos vídeos pequeños de 3 a 5 segundos al final hago el recuento, reduzco así el tiempo que tengo la sonda transvaginal dentro de la paciente, y me permite enviar este CineLoop para otros profesionales para que puedan hacer el recuento otras personas. Puedo utilizar también una ecografía 3D. La ventaja es que, bueno, mejora la reproductibilidad. Algunos modos me permiten mejorar el contraste con modos renderizados. Igual que con el CineLoop, reduce el tiempo de la prueba porque no tengo que tener tanto tiempo la sonda dentro de la paciente, porque voy a hacer el recuento más tarde. Pero claro que gastamos más tiempo en la prueba y requiere equipos especiales y operadores que sepan utilizar estos equipos. El modo semiautomático del 3D, llamado zona VC, tiene la ventaja de reducir el problema del exceso de tiempo que se gasta en la prueba, pero frecuentemente hace medidas inadecuadas. El operador tiene que volver a identificar, corregir. Su ventaja básicamente se ve reducida por estos problemas. Y lo más importante que contar es saber interpretar bien. Por lo tanto, hay que hacer 2 interpretaciones. Una interpretación general fuera de la reproducción asistida es cuando tenemos un número de folículos por ovario, y voy a contar por ovario, no la suma de los dos. Aquel ovario con más folículos de los dos. Si el recuento fuera de 1 a 3, puedo llamarlo de oligofolicular. Tiene pocos folículos. Voy a tener un riesgo más alto de menopausa en 7 años. Personas que tienen este conteo tienen 35% de probabilidad contra 10% en relación a aquellos que tienen más de 3 por ovario. Interesante en este caso orientar a la mujer a que adelante la maternidad si todavía no tiene hijos, pero hay que saber que no reduce la fertilidad natural. El bajo conteo no quiere decir que vaya a reducirse la fertilidad natural. La prueba normofolicular de 4 a 19, 24 más o menos, esta variabilidad en el nivel superior, que es una reserva ovárica normal, y ahí tengo aquel con más de 20, 25 folículos, donde tengo un alto riesgo de hiperandrogenismo y de disfunción ovulatoria. Y tengo también una interpretación en el contexto de la reproducción asistida, donde voy a contar los folículos de los 2 ovarios y voy a sumarlos. Y bueno, aquí voy a contar el total. En este caso tengo una reserva ovárica funcional, que es lo que se usa para la reproducción asistida. Aquellos folículos que van a responder a la FSH puede ser muy baja, cuando es hasta 4. Próximo de esta insuficiencia ovárica, más en esta franja, y el éxito es muy reducido en la reproducción asistida. Después tengo una reserva ovárica funcional baja, 5 a 8, sumando los 2 ovarios. En estos pacientes yo sé que voy a lograr pocos óvulos, embriones, y la tasa de éxito en la reproducción asistida, sobre todo cuando es acumulada la suma de toda la transferencia de los embriones generados por un conteo folicular. Después tenemos una reserva ovárica funcional normal de 9 a 19, número normal de óvulos y embriones. Tengo personas con una reserva ovárica funcional elevada, aquellos de más de 20 folículos en total, incluso 30 a 40.
Imagínense aquellos que tienen un alto riesgo de folículos 25 por ovario, más de 50 si sumamos los dos, por lo tanto un alto riesgo de tener muchos óvulos aumenta riesgos incómodos en la reproducción asistida, sobre todo el síndrome de hiperestimulación ovárica. Con esto me gustaría agradecerles, muchas gracias y quedo a disposición si tienen alguna pregunta o duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido una excelente presentación del doctor Martins. De verdad que ha hecho un resumen apropiado, creo yo, en esta patología que es tan frecuente y, sin embargo, tampoco entendida. Lamentablemente, el doctor Martins, por motivos personales, no se ha podido sumar a la discusión. Ojalá que en el transcurso de la charla se pueda unir para ir a las preguntas. Toca continuar con el programa. Para ello voy a dejar la palabra una vez más a Jessica para que presente a nuestro siguiente expositor. Adelante, Jessica. Gracias, Roberto. Entonces, para continuar con el programa, quiero presentarles ahora a la doctora Beryl Benacerraf. Ella es profesora clínica en obstetricia, ginecología, también de la reproducción humana y radiología de la Universidad de Harvard, y es actual presidenta y fundadora de Diagnostic Ultrasound Associates. Ella nos va a presentar hoy guía práctica de la ecografía 3D en ginecología aplicada a la práctica clínica habitual. Así que dejo con ustedes a la doctora Beryl Benacerraf. Buenos días, me llamo Beryl Benacerraf y hoy voy a hablarles de cómo uso siempre y por qué uso siempre imagen de ultrasonido 3D cuando realizo este tipo de ultrasonido del pelvis femenino. Bueno, se trata más que nada del escaneado de volumen de las visualizaciones y tenemos todo este volumen y no tan solo un corte. Y entonces hay mucha más información que solo un corte y podemos navegar por todo el volumen y investigar cualquier plano de corte que quisiésemos, inclusive los que no podemos alcanzar con el escaneado estándar 2D. Entonces tenemos este plano 3D, volumen 3D, y lo visualizamos primero como tres planos ortogonales con un punto que representa la intersección de estos tres planos, y uno va por ahí navegando y podemos escanear todo el paciente de manera virtual en cualquier plano de exploración dentro de ese volumen. Entonces realmente se diferencia mucho de un ultrasonido 2D porque se depende mucho menos de la persona que tiene la sonda en la mano, porque tenemos mucha más información a nuestra disposición. Entonces aquí hay un ejemplo de los tres planos ortogonales que le salen a uno. Sería el plano de exploración aquí, y estos planos reconstruidos tienen esa perspectiva coronal, vista coronal del útero, que es pero tan útil porque se parece mucho a los diagramas Netter que nos demuestran la vista coronal de la cavidad del útero en sí, la parte coroneal del cervix, al mismo tiempo que es la mejor manera de evaluar el útero. Entonces, unos ejemplos de por qué es muy importante, tenemos este fibroide mucoso de Tabby, que podemos saber dónde está en el útero, qué tanto es submucosal. Es una muy buena manera de evaluar estas preguntas utilizando una visualización de volúmenes 3D. Podemos ver que la mayor parte del útero es intracavitario. Podemos ver dónde está basado, que no está en la parte de arriba del fondo, sino en la parte izquierda de la pared. Y si uno quiere más información, puede introducir líquido dentro de la cavidad, como hemos hecho aquí, y navegar por esa cavidad para ver si hay pólipos, fibroides, y podemos realizar un sonohistograma donde podemos
introducir este líquido y navegar. Y este es el punto en el que los tres planos interactúan y uno lo puede emplear para navegar a través de ese volumen y uno puede irlo precisando todavía más al introducir esta caja dentro de la área de interés para solamente centrarse en esa área de interés con la perspectiva siendo esa línea verde. En este caso particular podemos ver que hay pólipos múltiples dentro de la cavidad y entonces después de que se vaya el paciente podemos realizar las mediciones de esos pólipos, decidirnos dónde están, qué tan grandes son, y etcétera. Y si lo tomamos desde un inicio, aquí tenemos un paciente que tiene un endometrio engrosado, no lo normal, entonces ponemos ahí un poco de líquido y, por cierto, sale por lo menos un pólipo. Pero cuando uno lo pasa por 3D podemos ver que hay varios pólipos, lo cual es muy útil. Este es otro caso. En este caso podemos ver el pólipo en el escáner 2D, pero lo que nos damos cuenta al introducir el líquido, realizar el 3D, es que hay más de un pólipo ahí, en verdad. Y esto es otro caso de un pólipo. Aquí solo hay uno, pero nos demuestra otro tipo de visualización. En vez de los tres planos ortogonales, lo que podemos hacer es poder visualizarlo como una tomografía o una resonancia magnética donde hay diferentes cortes múltiples de 2 milímetros a través de toda la cavidad. Podemos hacerlo en un grupo longitudinal, transversal y de un solo volumen se puede generar cientos de imágenes. Esto es una paciente que tenía cicatrices uterinas o sinergia de abortos espontáneos previos o también de haberse realizado este tipo de procedimiento, ¿no?, de dilatación y curetaje. Podemos ver que no se puede percibir todo, pero podemos ver que adenomiosis, que básicamente es algo que el ultrasonido en 3D puede demostrar muy bien, que es la invasión, ¿no?, de las glándulas endometriales en el miometrio. Y como sabemos, la apariencia de adenomiosis en 2D es uno de el miometrio heterogéneo modelado, ¿no?, que está agrandado, globular y asimétrico, con pequeños quistes endometriales y algún tipo de área que no se define muy bien, ¿no? Entonces podemos ver que en este caso podemos ver ni se ve el endometrio, ¿no? Pero en 3D podemos ver estas glándulas muy bien y la verdad es que hace que el diagnóstico sea bastante obvio. Y podemos ver que esto es otro caso de adenomiosis muy grave donde podemos ver que la ecografía endometrial se define de manera como muy pobre resonancia y visualización y tenemos pequeños quistes a través de la región subendometrial y podemos ver en 3D que queda mucho más claro. Y eso es introducir un poco de líquido y ver más anomalías subendometriales más obvias que concuerdan con adenomiosis. Entonces podemos ver también anomalías de los ductos de Mueller que requieren de un uso de 3D, porque no creo que realmente hay otra manera de poder ver esa anatomía. Y aquí podemos ver una cavidad uterina normal y este tiene un poco de líquido que podemos para esclarecerlo y por otra parte es un 3D normal de un subtabique o un tabique incompleto que se para ahí y podemos realizar una medición de la profundidad del tabique al abordarlo desde la línea coroneal y al bajar en forma perpendicular para medirlo. Y entonces cualquier cosa que es más que 1 centímetro es un tabique muy típico, pero este es como más amplio y menos profundo. Entonces, un
tabique aún así, pero tenemos una perspectiva de adquisición. Y entonces podemos ver que a veces estas perspectivas son informativas en que nos dicen cuál es la anatomía de la cavidad, pero a veces el útero es demasiado grande o abultoso para tener solo un volumen. Y aquí podemos tener la facilidad de realizar dos volúmenes, como hicimos en este caso, y podemos ver que el tabique baja una parte de la distancia hacia abajo y podemos tener otro volumen para ver el cervix e identificar qué tan bajo llega. Y podemos ver dos pacientes distintos que tienen unos HSE, histerosalpingografía muy parecidas y podemos ver que las dos pacientes tienen cavidades similares, pero son muy distintos porque uno tiene un tabique muy normal fuera del útero, una superficie serosa, mientras que el otro es un útero bicórneo y muy distinto, ¿no? Porque reciben diferentes tratamientos. Y esto es un útero único porque uno nace con un solo cuerno y el otro cuerno falta. Es muy difícil de ver en 2D, pero en 3D queda muy claro. Y en muchos de estos casos, en la mitad de estos úteros unicorne podemos ver que tienen un cuerno rudimentario, a veces con el endometrio, a veces sin. Entonces, muchas veces las trompas no se comunican, que es un hallazgo muy importante, sobre todo para las pacientes que tratan de quedarse embarazadas, porque si se quedasen embarazadas dentro del cuerno que no se comunica, pues puede ser muy peligroso, la verdad. Entonces, es muy importante llegar a realizar ese diagnóstico y es ahí que el útero identifica cuando tenemos dos úteros totalmente separados que están en diferentes extremos del pelvis y entonces solo se conectarán por el cervix, pero si tienen dos trompas cervicales distintas, ¿no? Podemos ver que realmente es como una oleada uterina muy fuerte, que básicamente dos en una esquina. Entonces yo los junté en la parte de abajo y son dos pacientes que tenían abortos espontáneos recurrentes y podemos ver que en sus úteros, la verdad, las dos tienen úteros con muchísimas anomalías. Uno es un útero tubular que realmente no se estrecha o no se abre lo suficiente en la parte de arriba. La otra tiene un útero en forma de T o biútero donde los laterales se caen, pero son muy normales en cuanto a su apariencia y ninguno de esas pacientes pudo quedarse embarazada. Entonces, otro beneficio muy importante del ultrasonido en 3D es el poder identificar la ubicación de un dispositivo intrauterino, que muchos pacientes ahora los utilizan y es muy importante identificar dónde están los brazos de estos dispositivos y las demás piezas componentes. Entonces, podemos ver que los de otros países son muy raras su apariencia para nosotros. Entonces, podemos ver si se han introducido en las trompas distales, proximales, y estos son los tipos de dispositivos intrauterinos que vemos. Podemos ver que salen, por ejemplo, un brazo fuera de la cavidad. Eso puede ser la fuente de dolor o de sangrado. En este caso, ambos brazos del dispositivo están saliendo y el dispositivo está muy bajo. Entonces, esto era un dispositivo interuterino de Maraina y podemos ver que los brazos salen. ¿Y por qué están en una posición anormal? Pues muchas veces porque no encajan, porque el útero es demasiado pequeño. ¿Y por qué sería demasiado pequeño para este dispositivo en general? Pues porque los úteros son de diferentes tamaños y si uno tiene un útero lípuro, como decimos en inglés, pues el útero es mucho más pequeño que en pacientes que han tenido, por ejemplo, uno o más embarazos, donde el grosor estándar es mucho más amplio. Entonces, es muy importante plantearnos todo esto a la hora de colocar un dispositivo de este tipo, porque si estamos hablando de un quiste de múltiples tabiques que podría estar en el útero, en el ovario, o podría estar en una trompa, tener este volumen de 3D nos puede dar muchísima más información, porque uno puede tomar ese volumen y realizar un modelo de todo lo quístico dentro de ese volumen y de decir lo que está pasando en las áreas de los quistes. En este caso es una trompa que está doblada contra ella misma. Pero si estamos hablando de una hidrocélula
o de una trompa distendida. Bueno, hay dos otros ejemplos y podemos ver que se parece mucho a la carne en sí. Todo esto es de software de una máquina. Y esto fue un caso muy difícil para mí. No me enteraba. Parecía que era una masa dentro de la anexa. Entonces, al interrogarlo con 3D, con un volumen 3D, resulta que es un quiste en el ovario, pero que está rodeada por unos llamados tamping hidro. Entonces era muy útil para determinar de qué se trataba esta masa. En conclusión, ¿por qué usar 3D para evaluar una pelvis cuando quiere ver una perspectiva coronal del útero? Para localizar mejor los fibroides, pólipos, dispositivos intrauterinos y para ver la forma de las anomalías de los ductos ovarianos. Y uno no sabe lo que se pierde hasta que no se pone a realmente usar 3D en vez de 2D. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, charla vamos a abordar el papel de la ecografía en la valoración de la paciente infértil. De manera resumida, vamos a expresar el estado del arte en esta cuestión. Pero la infertilidad es un problema frecuente, donde aproximadamente un tercio de las parejas, la razón o la causa está en la mujer, existiendo fundamentalmente dos grandes grupos de problemas, la anovulación por un lado y luego los factores tubáricos uterinos y endometriosis por otro lado. En el ovario la ecografía puede tener un papel tanto diagnóstico como predicción de resultados terapéuticos y lo que interesa analizar es la dinámica folicular para detectar la ovulación, el LUF o la insuficiencia luteínica y la reserva ovárica mediante el contagio de folículos antrales o el volumen ovárico. De manera que nosotros a lo largo de un ciclo podemos ver la evolución de la dinámica folicular por el desarrollo del folículo, la constatación de la ovulación, la aparición del cuerpo lúteo y los cambios hemodinámicos que ocurren a nivel del estroma ovárico, del folículo dominante periovulatorio o del propio cuerpo lúteo. Vemos aquí cómo se cambia la morfología de la endometriosis de flujo hasta que aparece los fenómenos angiogénicos asociados al cuerpo lúteo. El contagio folicular lo podemos hacer de varias maneras, mediante ecografía 2D, barriendo de un lado a otro y contando los folículos, o bien mediante ecografía 3D, y también realizando un barrido y contando los folículos, como si lo estuviéramos haciendo en 2D exactamente igual, ¿no? La ecografía 3D da dos opciones adicionales, que es el contagio automático, el SONO-VC, donde identifica los folículos y los cuenta lógicamente, pero también permite calcular su volumen, y el modo inverso, que lo que hace es individualizar los folículos anecoicos, que también permitiría su contagio. Hay un artículo no muy antiguo, en 2018, que analiza los pros y cons de cada uno de estos métodos, sin que en realidad se proponga el uso específico de uno de ellos. Cada uno de ellos tiene su ventaja y sus inconvenientes, no se habiendo observado que haya uno realmente sustancialmente superior a otro. ¿Cuáles serían los criterios para determinar que hay una baja reserva ovárica? Pues en cuanto al volumen ovárico, si el volumen tiene menos de 3 centímetros cúbicos, eso parece asociarse a una baja reserva ovárica, y si hay 4 o menos folículos, sumando el número de folículos totales entre los dos ovarios, pues también sería una baja reserva. El papel del Doppler intraovárico en cuanto a la reserva ovárica pues parece bastante controvertido. Y ojo, estas mediciones siempre hechas en fase folicular precoz. En cuanto a resultados para predecir los resultados de la FIV, pues vemos claramente como una reserva folicular ovárica, un contagio folicular ovárico por debajo de los 4 folículos al comienzo de la estimulación, pues tiene una especificidad para no embarazo del 98%, y un volumen ovárico por debajo de los 3 centímetros cúbicos también es bastante específico para predecir que no va a haber embarazo con un 93%. El papel del Doppler no está claro. En cuanto a diagnóstico, pues el ovario poliquístico, los criterios hoy día que manejamos pues son el criterio de Rotterdam o el de la Sociedad para el Estudio del Ovario Poliquístico. Rotterdam en 2003 establece que el criterio diagnóstico debería ser volumen ovárico mayor o igual a 10 mililitros con un más de 12 folículos de 2 a 9 milímetros en al menos un ovario, mientras que para la Sociedad de Estudio del Síndrome de Ovario Poliquístico del año 2014
se establece que debe de haber más de 25 folículos en ambos ovarios, pero con un matiz importante. Esto solamente aplica si tenemos traductores transvaginales de alta frecuencia con más de 8 MHz. El diagnóstico del LUF se caracteriza por la ausencia de la conversión, la ausencia de fenómenos angiogénicos propios de la ovulación, de manera que lo que vemos es una estructura que parece un cuerpo lúteo, pero que no tiene una vascularización típica o característica del cuerpo lúteo, es decir, no se ha producido lo que se viene a denominar la conversión lútea de la onda a velocidad de flujo de Doppler pulsado intraovárico. Y también el papel que puede jugar el ovario es predecir, en la valoración del ovario mediante ecografía, es predecir si va a haber una hiperrespuesta, es decir, si va a haber un síndrome de hiperestimulación. Y aquí hay una revisión de la literatura de Carolina Nastri bastante acertada, bastante buena, que nos indica que aquellos criterios ecográficos que podrían estar asociados a un mayor riesgo de hiperestimulación, pues sería un contagio de folículos antrales mayor a 23, que hubiera más de 10 folículos mayores más de 20 folículos mayores de 10 milímetros en el momento de la HCG, o que el número total de ovocitos recuperados fuera mayor a 11. En cuanto al útero, pues evidentemente la ecografía juega un papel en el diagnóstico de la patología uterina y endometrial, y también para la predicción de resultados en las técnicas de reproducción asistida. Ahí fundamentalmente se ha estudiado el espesor endometrial, el volumen endometrial y el Doppler de las arterias uterinas. En cuanto al espesor endometrial, pues es bien conocido cómo cambia a lo largo del ciclo, no solamente cambia el grosor endometrial, sino también las características del endometrio. Indudablemente la ecografía 3D es una herramienta fundamental para el diagnóstico de anomalías como las anomalías mullerianas, uterinas, asociadas potencialmente a malos resultados obstétricos o a esterilidad, patología como los miomas submucosos, los pólipos, la sinequia o la adenomiosis, que también se asocia a problemas de fertilidad, y en donde la sonestereografía pues, puede jugar un papel interesante para ver la patología intracavitaria, como es bien conocido. Su papel aumenta mucho el diagnóstico, la sensibilidad en el diagnóstico de los pólipos. Hay varios metaanálisis que han analizado el papel del análisis del endometrio para predecir los resultados en reproducción asistida, y se podría afirmar que el principal papel que tiene el análisis del volumen, del espesor o del Doppler color del Doppler color del endometrio o de las arterias uterinas, pues es que tiene un valor predictivo negativo muy alto, es decir, tiene una especificidad muy baja, pero identifica bastante bien a la que no se va a quedar embarazada, aunque con una tasa de falsos positivos bastante alta. De manera que podríamos decir que un endometrio medido el día de la transferencia o el día del HCG menor de 7 milímetros se asocia a baja implantación, que el volumen endometrial en esos mismos días menos de 2 centímetros cúbicos se asocia a baja de tasa de implantación. En cuanto al Doppler color, pues el valor predictivo del Doppler color endometrial es moderado, el Doppler 3D es controvertido, y el Doppler de las arterias uterinas, un IP promedio mayor a 3 el día de la transferencia o del HCG, pues también se asocia a una baja tasa de implantación. Importante el análisis de la contractilidad uterina en los días de la transferencia del HCG, porque una baja actividad contráctil pues se asocia a una mejor tasa de gestaciones. El estudio de la trompa uterina de la permeabilidad mediante ultrasonidos, pues también es hoy día se considera el estándar mediante la técnica de HIFOSI o HICOSI, en donde vemos cómo mediante el contraste ultrasónico pues vemos cómo pasa. Veremos ahora aquí en esta diapositiva, voy a parar aquí para no distraer, el contraste está pasando por la trompa, vemos la permeabilidad de la trompa completa, y aquí sin embargo en este estudio, en este otro vídeo, pues lo que tenemos es una obstrucción a nivel ísmico, no pasa el contraste por la trompa. Por lo tanto, el HIFOSI es la técnica estándar. Aquí tenemos otro vídeo, vemos cómo aquí está el ovario y aquí tenemos el contraste en la trompa, que tiene una obstrucción distal, en este caso una obstrucción distal como se aprecia aquí. Hay propuestas de que se haga que la ecografía puede tener un papel muy importante en lo que se llama el One Stop Fertility Assessment, es decir, una ecografía hecha
un día del ciclo puede obtener muchísima información. Hoy día se aconseja que se haga, si se hace así, en un día 10-12 del ciclo, y se requiere que dispongamos de tecnología 3D, de Doppler color y la posibilidad de hacer un HIFOSI para evaluar todo esto que hemos dicho, incluida también la presencia de endometriosis pélvica en el ovario. En conclusiones, la ecografía es una técnica fundamental para el estudio de la infertilidad. La evaluación de One Step permite obtener gran información. Nosotros aquí somos bastante partidarios de esta aproximación porque, como digo, puede obtener mucha información. Y nada más, muchas gracias por la atención y cualquier duda o pregunta que surja, pues yo estaré encantado de resolverla. Muchas gracias, doctor Alcázar, por la excelente presentación. De verdad que ha sido un resumen bastante rápido y completo de todas las ventajas que nos da el ultrasonido en la evaluación de la paciente infértil. De hecho, no hay, creo yo, ningún consultorio de ningún especialista en el área de fertilidad que no tenga a mano un ecógrafo, recordando un poco la anatomía de la pelvis femenina en el plano sagital, donde vamos a tener desde anterior a posterior el pubis, la vejiga, el útero, el recto y por último la columna vertebral. Y la idea es trasladar esta imagen anatómica o esta noción anatómica que tenemos a la imagen ecográfica en el plano sagital. Este plano sagital es nuestro punto de referencia, nuestro punto de partida para examinar la pelvis, el que puede determinar qué es anterior, qué es posterior, qué es derecho, qué es izquierdo. En la imagen ecográfica, nosotros vamos a tener en la pantalla un punto que por defecto se va a encontrar en la esquina superior izquierda de la pantalla. En el plano sagital, ¿no? Ese punto coincide con el lado anterior de la paciente y el opuesto es el lado posterior. Y en el corte transversal, ese punto va a corresponder al lado derecho de la paciente y el opuesto a la izquierda. Para lograr el corte transversal, lo que tenemos que hacer es girar el transductor siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. En la práctica lo vemos así. Tenemos el corte sagital y cuando nosotros hacemos el barrido vamos de derecha a izquierda. Para lograr el corte transversal, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Y el barrido en este caso, nosotros vamos de arriba hacia abajo, yendo de adelante hacia atrás y viceversa para examinar la pelvis. Entonces vamos a realizar el examen de esta paciente y en principio nosotros tenemos que tener una sistemática en el examen. Tenemos que realizar siempre el mismo procedimiento, de manera que cumplamos una serie de pasos y no se nos pase examinar alguna estructura de la pelvis. Para empezar, tenemos que saber primero los datos principales de la paciente, ¿no? Es una paciente que tiene 26 años, es una paciente nulípara, es una paciente que está en su día 20 del ciclo y que no toma anticonceptivos. Todos estos antecedentes son muy importantes al momento que nosotros evaluamos a la paciente. Entonces, tenemos en principio que tenemos el plano sagital y para saber que estamos en el plano sagital exacto, pues tenemos una continuidad entre el canal endocervical y la línea endometrial. Y en ese plano es que nosotros tomamos las primeras medidas del cuerpo uterino y del grosor del endometrio. Realizamos el barrido de lado a lado para examinar el resto del miometrio y rotamos el transductor siempre en sentido antihorario para obtener el plano transversal y tomar las medidas en transverso. A continuación, inclinando el transductor ligeramente hacia atrás, obtenemos la vista del cuello en toda su extensión para tomar su medida. Nótese que hay un halo hipoecogénico alrededor
de la línea endocervical, que nos permite determinar los límites del cuello. El uso del modo Doppler o el Power Doppler nos permite identificar los vasos arcuatos, ¿no? Que normalmente los vamos a encontrar cerca a la periferia en el biometrio, y eso nos permite identificar también si hay vascularización anormal, como malformaciones arteriovenosas, ¿no? O vascularización en el endometrio. A continuación, con una mano hacemos presión en el abdomen de la paciente y movilizamos el útero para ver la movilidad, ¿no? Recuerden que la ecografía es un examen dinámico que nos permite identificar no solo las estructuras, sino además poder identificar adherencias también. A continuación, giramos el transductor hacia la derecha para identificar el ovario derecho y lo identificamos claramente sobre los pasos ilíacos. Obtenemos las dos vistas para ver los planos ortogonales y poder tomar las medidas en los tres planos ortogonales. Somos una paciente joven, encontramos un ovario con varios folículos distribuidos uniformemente. Evaluamos también la movilidad de los ovarios haciendo presión sobre el abdomen, ¿no? Y vemos que no se moviliza libremente, ¿no? Descartando de esta manera la presencia de adherencias. En el ovario contralateral, el Doppler nos permite identificar claramente esta estructura con el típico anillo de fuego que corresponde al cuerpo lúteo, ¿no? Es una paciente que está en el día 20 del ciclo, en fase secretoria, ¿no? Y es lo que esperamos encontrar en ese momento. De igual manera, tenemos en los dos planos ortogonales para poder tomar las medidas. Y se toman las medidas de la misma manera. Retirando ligeramente el transductor hacia la vagina, podemos identificar delante del útero la vejiga, la uretra y los meatos uretrales se pueden identificar claramente. Y si nos vamos hacia el fondo del saco posterior, podemos identificar el recto, ¿okay? Con su apariencia típica. ¿No? Son estructuras que por lo general pasamos inadvertidas, pero ya cuando uno se acostumbra a verlas, pues ya prácticamente como una rutina ya termina examinándolas. El Doppler también nos permite identificar el ingreso de los vasos uterinos a nivel del istmo, ¿no? Es un punto de referencia importante, ¿no? Que nos permite diferenciar estructuras que se encuentran en la cavidad de las estructuras que se encuentran en el cuello, como podría ser un embarazo ectópico cervical, por ejemplo. En el corte transversal vemos el ingreso al lado derecho y al lado izquierdo del útero. En esta zona se encuentra el torus uterino y en la zona de inserción de los ligamentos uterosacros, que si nosotros en esta zona giramos ligeramente el transductor hacia el lado, podemos identificar aquí un engrosamiento que corresponde a uno de los ligamentos uterosacros, ¿no? Y de esa manera pues se completa todo lo que es el estudio de la pelvis. Si bien la ecografía 3D no forma parte del estudio básico, es sin embargo una herramienta muy importante para el estudio de diversas anomalías de la cavidad uterina, llámese malformaciones, sinequias, malposiciones de dispositivos intrauterinos, por ejemplo, como es este caso, ¿no? Yo personalmente lo uso de rutina dentro de mi práctica porque me ayuda a ver o a identificar hallazgos que de otra manera pues podrían pasar inadvertidos. Es importante mencionar que si bien nosotros tenemos que tomar las medidas en diferentes planos, no hay que olvidar que el espacio de la pelvis es un volumen y entendiéndolo así tenemos que examinarlo en toda su extensión. En este caso, por ejemplo, es un útero que se ve pues prácticamente normal en el corte sagital y en el corte transversal. Pero si nosotros
nos vamos más allá haciendo el barrido si identificamos esa estructura, ¿no?, hipocogénica con un centro ecogénico que se parece mucho a la ecogenicidad del útero, ¿no?, pero se encuentra separado de él. Es una paciente que en varios exámenes ecográficos, sin embargo, ese detalle había pasado inadvertido, y nosotros cuando hacemos la reconstrucción en 3D, pues ya se puede identificar claramente que se trata de un cuerno rudimentario que no había sido diagnosticado ni siquiera en los embarazos anteriores de la paciente. Para terminar, recordar que los principios básicos de la ecografía ginecológica se basan principalmente, en principio, en elegir un abordaje apropiado. Una orientación clara en la imagen es básico para poder realizar una evaluación adecuada, y sobre esa imagen hay que realizar las optimizaciones y las magnificaciones necesarias para poder identificar claramente los hallazgos. Como les decía, siempre es muy importante usar una técnica sistemática, realizar siempre los mismos pasos para que no evitar dejar de examinar estructuras o no hacer diagnósticos apropiados. Y por último, recordar que la pelvis femenina es un espacio que es dinámico, que las características normales cambian a lo largo del ciclo menstrual, y por último, los hallazgos normales van a ser diferentes entre las mujeres pre- y posmenopáusicas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto, por tu clarísima clase, un video maravilloso.